especial? Vamos a meditar en, en los versículos 14, mis hermanos, al versículo 16 para aprender un poco para esta preciosa noche. Y dice de esta manera, dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos ayuda a entender la triste realidad de vivir lo mecánico de la vida de fe, el cascarón religioso nada más, el estar ciego de tantas, tristemente, hermano, creencias y prácticas que a veces ya no concuerdan con la Biblia. Y para ir a esto, hermanos, tenemos que entender que si hoy es culto de oración, es cosa rara que Dios le pida a Jeremías, que Dios le pida a uno de los líderes que Dios mismo llamó, a uno de los profetas, de acuerdo al capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dios le dice a Jeremías, ya no quiero que ores por este pueblo, ya no más, ya me cansé, ya estoy hastiado de este pueblo. Y fíjense, hermanos, que cuando vemos todo el contexto del 1 hasta el último versículo, hasta el 34, para entender por qué razón Dios le dice a Jeremías, ya no ores por este pueblo, ya no estés clamando por este pueblo, nos ayuda a reflexionar, hermanos, que si Dios le dice a Jeremías, no levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Hermanos, cuando Dios saca a luz la triste realidad de la religiosidad, de la apariencia, de lo mecánico, y no hay una auténtica conversión, y la fe es una fe superficial nada más, nos ayuda a comprender que el pueblo de Israel había caído en desniveles no agradables delante de Dios. Practicaban ellos en la ciudad y en las calles, ellos practicaban el adulterio, la mentira, el hurto, la fornicación, la hechicería, iban tras dioses ajenos, levantaban fuego extraño. Cuando nosotros vemos la gran lista del por qué Dios le dice a Jeremías, ya no clames por este pueblo, ya no pidas por este pueblo, ya no ores por este pueblo. Para nosotros como humanos es un poco a veces confuso porque no es lo que esperamos de parte de Dios. Pero tenemos que entender que cuando Dios llega a su límite, cuando Dios dice hasta aquí nada más, es porque Dios va a sacar a luz las atrocidades que hay en el corazón de un pueblo, de una persona, de una familia, que supuestamente es de fe, pero realmente no son de fe. Y algunos que otros sí eran de fe y habían caído en la trampa de la vida mecánica religiosa de la mayoría, y donde ellos tristemente se agarraban del templo para decir, aunque nosotros no vivamos lo que le agrada a Dios, pero nosotros vamos al templo. Pero nosotros vamos a ir a dar nuestras ofrendas, nosotros vamos a ir a dar nuestro diezmo, nosotros vamos a ir a dar nuestro canto y alabanza a Dios. Eso lo hacía el pueblo de Israel.
Eso era la religiosidad del pueblo de Israel, pero no había conversión auténtica en ellos. No había una regeneración donde diera evidencia que en realidad ellos son el pueblo de Dios. Todos por regla general se habían corrompido. Todos habían caído a la desgracia de lo que no es la vida espiritual. Y esto nos hace recordar, mis hermanos, del peligro que a veces vive una persona, una familia o un pueblo llamado iglesia, cuando en realidad lo que vive ya solo es el cascarón. No les interesa tener una relación sincera, correcta con Dios a través de la fe en Cristo que produce frutos auténticos, que da fruto, que si bien es cierto, mis hermanos, que nosotros no somos perfectos, pero llamados a perfección, se nota la diferencia cuando hay una relación correcta con Dios, porque la fe auténtica en Cristo, mis hermanos, produce frutos, produce cambios. ¿Y qué es lo que Dios estaba recordando a Jeremías? Le estaba recordando, en ellos no hay un arrepentimiento recto, en ellos no hay una conversión correcta, en ellos tristemente no ha habido un hombre auténtico nuevo. Ellos solo han vivido el cascarón de la religiosidad. Van a los cultos, si queremos llamarle culto, porque ellos donde iban era al templo que Dios había construido con Salomón, y hace recordar, mis hermanos, la triste realidad de querer evaluar la vida espiritual con 1 hora o 2 horas de culto cada domingo, 2 o 3 veces a la semana, pero la forma como se vive en la ciudad, la forma como se camina en las calles, contradice lo que realmente es la realidad de tener una relación correcta con Dios. Y por esta razón, Dios saca a luz la desgracia de este pueblo. Un pueblo que miente, que hurta, que explota al pobre, un pueblo que hace maldad, un pueblo que vive en fornicación, un pueblo que practica la brujería, un pueblo que va tras dioses ajenos, un pueblo que tiene más de la corrupción del mundo, de la práctica del mundo, que lo que en realidad agrada a Dios. Y cuando vemos, hermanos, que el pueblo ya no se interesa en Dios, en su palabra, para que su palabra pueda ser santificada en sus vidas, para que ese poder de la palabra de Dios cambie sus vidas, transforme sus vidas, para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios siempre obra a través de su palabra para que Dios sea glorificado. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ya no ores por este pueblo. Y si vas a clamar por este pueblo, yo no voy a oír, ya no voy a escuchar, porque este pueblo ha caído en la religiosidad nada más. Y hermanos, acá la pregunta es, con nuestra congregación, con nuestra familia, ¿se han dado cuenta ustedes realmente cómo está la relación de sus hijos, sus nietos, su familia, la iglesia, cómo está su relación con Dios? ¿Realmente les impacta la palabra de Dios? ¿Aman la palabra de Dios? ¿Quieren de la palabra de Dios para que los cambie, los transforme, los guíe? Realmente de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos manos para todos quienes no han entendido el evangelio de manera correcta. Y entonces la palabra de Dios nos hace recordar, hermanos, cómo Dios trata con su pueblo, cómo Dios trata con aquellos quienes sí son convertidos, pero han sido contagiados, pero también cómo Dios trata con los que participan dentro de un pueblo, pero no hay una conversión legítima, auténtica. Y en este contexto es lo que Dios le dice a Jeremías, este pueblo es duro de corazón. Este pueblo no da evidencia de conversión genuina, auténtica. Tiene una fe muy superficial.
Y cuando nosotros vemos, hermanos, que la moda contemporánea tristemente ha caído en desniveles no correctos delante de Dios, porque todo mundo es motivado por las emociones, por los programas, por todo lo que es tristemente, hermanos, el cascarón nos ayuda a entender, mis hermanos, que muchos no han entendido la esencia del evangelio. Y en la medida que nosotros miremos que los hombres no aman la palabra, no oran para tener una relación correcta con Dios, vivir en santidad para gloria y honra de Dios, en esa medida podemos darnos cuenta que no hay conversiones auténticas y legítimas. Se llame como se llame pastor, se llame maestro, o se llame misionero, o se llame como se llame, o que tenga cualquier privilegio, si no da evidencia de una conversión en su relación correcta con Dios. Es lo que la palabra de Dios saca a luz y le dice a Jeremías. En las ciudades actúan como paganos, en las calles actúan como paganos. Y mis hermanos, debemos nosotros de pensar realmente qué está pasando en la vida de muchos cristianos o pseudicristianos o llamados cristianos, si realmente están convertidos o realmente solo llevan el nombre de evangélico, pero que no les cautiva la palabra de Dios. Es interesante ver que las últimas estadísticas, mis hermanos, es que los conciertos llenan estadios, hermanos, porque levantan las emociones. Es interesante ver que los programas finos contemporáneos llenan congregaciones, pero cuando se trata de la proyección, de la predicación de la palabra de Dios, es un mínimo porcentaje que en realidad tiene sed por la palabra de Dios y querer vivir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma y cambia y nos lleva a santidad, y para que podamos nosotros recordar que hasta el día de hoy es la obra del Espíritu Santo que nos guía toda verdad para transformarnos para la gloria de Dios, para gloria de Jesucristo, para recordar, mis hermanos, que tristemente muchos se van a condenar porque no van a dar evidencia de una auténtica conversión. Cuando leemos nosotros Jeremías capítulo 7, todo el capítulo 7, podemos nosotros ver que Dios saca luz que por regla general la mayoría del pueblo de Israel estaba contaminado, por regla general. Y pareciera ser que ya no hay ni una esperanza en la forma como Dios le dice a Jeremías, ya no ores por este pueblo, ya no intercedas, yo no te voy a oír. Hermanos, qué triste escuchar de parte de Dios esa sentencia. ¿Por qué es triste, hermanos? Porque va a sacar a luz que el corazón del hombre es de piedra. El corazón del hombre, ni por más que se le predique a la derecha y a la izquierda, el hombre no va a amar la palabra de Dios. El hombre no va a querer ser tristemente guiado por la palabra de Dios. Y esto tristemente es lo que está sucediendo acá. Y pareciera ser que ya no hay esperanza. Yo voy a enjuiciar a esta nación, yo voy a enjuiciar a este pueblo. Ellos se justifican porque ellos creen que yo estoy en el lugar santísimo y yo vivo en el templo, y ellos agarran el templo para justificar su supuesta relación correcta conmigo, dice Jehová de los ejércitos, pero no son mi pueblo. Asisten en el templo, toman el templo como la base para poder ellos argumentar que por la sencilla razón de asistir al templo, ellos son el pueblo de Dios, y es lo que hay en el contexto de Jeremías en su capítulo 7, y por querer agarrar el templo como amuleto, como algo para justificarse que son mi pueblo, yo los voy a rechazar. Yo voy a sacar a luz que realmente ellos no son de mi pueblo. Ya no ores por ellos, le dice Dios a Jeremías, ni claméis por ellos, porque yo ya los he enjuiciado, los voy a entregar en manos de sus enemigos. Y hermanos, pareciera ser que ya no hay esperanza en la forma como Dios sentencia a su pueblo y como Dios le revela a Jeremías qué es lo que él tiene que hacer.
Pero en la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de que por regla general hay un grupo mayoritario acá que no es de fe, que no están convertidos, que solo están en el cascarón y la religiosidad. Quiero terminar dejándoles en su corazón lo que dice Jeremías capítulo 36, 7, porque en el 7, capítulo 7, parece que toda esperanza se terminó. Pero veamos qué dice este versículo para concluir, mis hermanos, en el 36 y versículo 7, para darnos cuenta qué dice la palabra de Dios. Y miremos lo que dice desde el 6, 7 para entenderlo. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Hermanos, cuando nosotros vemos esta otra porción bíblica que está conectado con el capítulo 7, en el capítulo 7 se ve lo que es la sentencia y el juicio de Dios, como si que, bueno, ya no, Dios dijo, ya no orar por este pueblo, ya no interceder por este pueblo, ya no hay esperanza. Pero siempre la misericordia de Dios siempre deja una chispa de esperanza para ver lo que puede suceder, hermanos, para darnos cuenta que Dios en su gracia, tal y como lo dice la palabra de Dios, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron cada mañana para aquellos hombres auténticos que son de fe y que posiblemente se equivoquen y caigan en pecado, pero que si son hijos auténticos de Dios, Dios los levanta, los restaura, los quebranta, los corrige, los disciplina, para que nosotros podamos ver cuánto Dios ama a su pueblo, para sacar a luz que las tinieblas puede ser grande, pero hay un rayo de esperanza, un rayo de luz para los auténticos hijos de Dios, porque Dios los saca del lodo cenagoso para que nosotros podamos darnos cuenta que estamos dentro del cuerpo de Cristo, no por bonitos ni por sanos, sino por pecadores que han sido alcanzados por la gracia y misericordia de Cristo, para entender, mis hermanos, que esto es lo que hay acá, y noten cómo está en conexión con la palabra de Dios en todo el contexto. Un pueblo que ya no le interesaba la palabra de Dios, pero Dios siempre insiste lo que es el contenido de su palabra para poder corregir al pueblo, para poder enderezar los pasos del pueblo. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Noten lo que dice la palabra del Señor, que el pueblo, cuando estuviera viendo la mano de Dios disciplinándolos, empiezan a ayunar, levantan ayuno. Y lo que Dios dice, quizás puede ver alguien o una familia o algunos que llegue su oración a mi presencia. Y si va a llegar, es porque hay una auténtica regeneración, conversión, arrepentimiento. Es porque algunos de ellos han logrado entender que no se trata de culto, se trata de ser luz del mundo, de ser llamados a santidad, porque yo quiero obrar en sus vidas. Y entonces la bendita palabra de Dios, esto es lo que nos hace recordar: si se apartan del mal camino, que es la evidencia del impacto de la palabra de Dios, cómo Dios corrige nuestro mal caminar, pensar y sentir y actuar para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, en no caer en la religiosidad, porque eso es muy tentador.
Tenemos que tener mucho cuidado que el pueblo abandone la palabra de Dios y no le interese la palabra de Dios, porque eso son evidencias que van por mal camino. Un pueblo que no ora, un pueblo que no está al tanto de la palabra de Dios, un pueblo que no entiende que está llamado a santidad, es porque van por mal camino. Sea iglesia, sea familia o sea individuo de fe o supuestamente de fe. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios va a sacar a luz tarde o temprano que en cierto grupo religioso solo puede haber fanatismo. Pero para los que son hijos auténticos de Dios, el poder de su Santo Espíritu y de su palabra los sostiene, ni aun en los momentos difíciles, porque Dios siempre se va a glorificar en su pueblo. Y el Señor va a haber momentos en que va a decir y va a sacar a luz: ya no oren por este pueblo, es rebelde. Y si van a clamar, yo no voy a escuchar. Va a haber momento en que Dios va a sentenciar a su pueblo, va a sacar a luz a los que no son auténticos y a los que han estado mal delante de Dios. Y siempre para los legítimos es para restauración y disciplina, pero para los que no son, va a ser para perdición y confusión, tristemente para el juicio eterno. Porque cuando el pueblo ve que Dios está levantando juicio, lo más que pueden hacer cuando ya sientan la mano duro de Dios es empezar a orar y ayunar porque algo va mal y están yendo de mal en peor en la forma como Dios los disciplina. Y es en ese contexto en donde termina Jeremías 36, versículo 6 y versículo 7. Es en ese contexto que le dice a Jeremías: entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Mis hermanos, tomemos esto en nuestros cultos de oración para poder detectar cómo está nuestra vida, cómo está la vida de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, nuestros nietos, cómo está la iglesia. Cuánto aman la palabra, cuánto aman orar, cuánto aman santificar sus vidas, tener una relación correcta con Dios, adorar a Dios en todo tiempo. Porque no podemos nosotros justificar a aquellos quienes van a sacar a luz que solo les gusta el cascarón religioso y no una relación correcta con Dios. El Señor nos advierte y nos dice: tengan cuidado, porque hay un momento en que yo voy a sentenciar que ya no los voy a escuchar, ya no voy a oír, porque son duros de corazón, tienen un corazón de piedra. Pero también, si hay algunos auténticos y legítimos, cuando levanten ayuno, yo les digo que es posible que les escuche si hay un arrepentimiento genuino, auténtico, para que esa oración sea de olor fragante delante de mí. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.